Pues bueno, la última plática que yo les voy a dar es enseñando con sabiduría a los hijos. Antes de empezar la plática, quisiera que viéramos un video. No le des a tu hijo todo lo que quiere. Le será difícil y doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer por él. Nunca olvides que tan importante como alimentarlo y educarlo es que le enseñes a vivir valiéndose de sus propios medios. Algún día no estarás a su lado para alcanzarle lo que necesite. Por eso desde pequeño prepáralo para la vida. Tu hijo debe disfrutar de su niñez con la inocencia propia de su edad, recibiendo amor a raudales, pero a la vez aprendiendo a su manera que en la vida no se puede tener todo lo que se quiere y eso depende de ti. Poco a poco enséñale a cumplir sus deberes, a defender sus derechos y a practicar el orden y la disciplina, pero sin lastimarlo. Para eso Dios te hizo inteligente. Acostúmbralo a controlar sus deseos y a resolver sus necesidades conforme sea posible, sin alterar la naturaleza de las cosas ni ir por encima de nadie, porque todo tiene su lugar y su tiempo. Enséñale a esperar, a decir no y a respetar el no de su propio. A pesar de su corta edad, él irá asimilando todos tus consejos, porque los niños, aunque no lo creas, lo entienden todo. Juega con él hasta el cansancio. Recuerda que no podrás hacerlo por mucho tiempo. Pronto crecerá y tendrá otros intereses. Mientras tanto, cuídalo, engríelo, guía sus pasos, pero cuando se caiga, si no se ha herido, enséñale a levantarse solo. Que Dios te ilumine para que además de darle tu amor y tu tiempo, sepas inculcarle que existe el hambre, la injusticia, el dolor, la enfermedad y la muerte. Si no lo haces, cuando crezca estará en desventaja ante los demás y frente a la vida. En su adolescencia tendrás otras tareas que completarán su formación. Pero si de niño le diste todo lo que quería, no podrás ayudarlo mucho. Ya de hombre, si logra superarse, vivirás orgulloso de sus éxitos, pero si no, tendrá mucha culpa de lo que le pase. Bueno, pues hasta ahí. ¿Por qué les quise poner este video? Porque si se dieron cuenta de muchas cosas de las que dijeron, yo creo que en algunas nos sentimos identificados. Veo que aquí pues hay padres de familia que tienen hijos de edades, de todas las edades, ¿verdad? Desde los muy pequeños aquí como Joshua, ¿no? Como mi hermana Genoveva, que ya tiene hijos muy grandes y casados, ¿no? Pero ¿qué creen? Que siempre he escuchado, y yo también lo decía, que no existe un manual que nos enseñe para educar a los hijos. ¿Y qué creen? Que eso no es cierto? Para nosotros los cristianos sí existe un manual en donde nos dice cómo educar a los hijos. Entonces, bueno, aquí les puse y de repente decimos entonces, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo surge la primer pregunta? Si los queremos enseñar sabiamente, ¿por dónde vamos a empezar? ¿No? ¿Cuál es el primer paso? Y el primer paso, hermanos, es instruirlos en la palabra de Dios. Es mostrarles lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras. Ese es el primer paso. Pero para dar ese paso tenemos nosotros que conocerla, ¿verdad? Y muy bien, el libro de Proverbios es el libro el que nos da el manual de vida que yo les comentaba para la instrucción de los hijos, y no nada más para los hijos, pero lo vamos a tomar de base para lo que hoy Dios quiere hablarnos. Yo pudiera decirles
muchos versículos y una larga que existen en la Biblia que hablan precisamente de la sabiduría. Pero, ¿cuál es el atractivo de la sabiduría y por qué es tan valiosa? La sabiduría es temer a Dios y hacer lo que es agradable para Él. Yo gano sabiduría a medida que soy libre de ver y responder las situaciones de la vida de acuerdo a mis tendencias naturales, que están influenciadas por el pecado. En cambio, aprendo a ver y responder de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto sucede cuando no estoy interesado en buscar lo mío propio o en tener mi propia voluntad. Eso lo vemos en Santiago 3, de 13 al 18, que está en pantalla. Dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense qué interesante, ¿verdad? A veces no entendemos, no sabemos diferenciar entre la sabiduría y la inteligencia. Y decimos, bueno, es que esa persona es sabia, ¿no? Esa persona es inteligente. Nosotros como cristianos sabemos que la sabiduría viene de Dios y es el único que nos puede instruir a nosotros para tomar decisiones sabiamente que van conducidas a lo que Dios quiere y no a lo que queremos nosotros. Entonces, actúo solo por el amor y el deseo de vivir rectamente delante del rostro de Dios, con intenciones puras de cualquier tipo de búsqueda del propio beneficio o comodidad. Cuando la sabiduría guía mis caminos, entonces la voluntad de Dios se hace en la tierra como en el cielo. Entonces no hay pecado que arruine mi experiencia de vida y mis posibilidades están abiertas a hacer la voluntad de Dios, porque Dios es sabio, porque significa que las cosas que hace significa que las cosas se hacen de la mejor manera posible, con el mejor resultado posible. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se va a equivocar, que si Dios nos dota de esa sabiduría que nosotros necesitamos para educar o enseñar a nuestros hijos, va a haber un buen resultado, porque Él no se equivoca, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, les será dada. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros no nacemos con la sabiduría, ¿verdad? Y que a veces, aún estando en la palabra de Dios, no buscamos tener sabiduría. Y fíjense muy bien, cuando nosotros le pedimos algo a Dios hay que tener cuidado cómo se lo pedimos, ¿verdad? Porque a veces le pedimos mal las cosas. Pero este versículo nos dice que si nosotros le pedimos a Él sabiduría, ciertamente nos las va a dar. Muy bien. El día de hoy vamos a aprender 10 principios de enseñando a los hijos con sabiduría. Y aquí tengo una tablita, tal vez no la alcanzan a ver claramente porque son 10 principios y los quería concentrar en una sola diapositiva, pero creo que eso lo dejo muy pequeños, pero yo les voy a ir diciendo. El primer principio que el autor del libro del cual hoy estamos hablando nos dice que enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios. Y en cada uno de ellos nos vamos a apoyar solamente en un versículo referido a la Biblia, pero existen más versículos, esto para no hacerlo tan largo. Y este primero, que es temer a Dios, enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios, quiere decir, están basados en 2 proverbios. El primero dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y el segundo: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento
del santo es inteligencia. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? Podemos ver en estos pasajes que hay dos elementos a la sabiduría: temor y conocimiento. Para enseñar a nuestros hijos el temor de Dios bajo la realización de quién es Él y quiénes somos nosotros, si Él es el Señor, la única manera de alcanzar sabiduría es conocer más de Él, más de sus atributos y de sus mandamientos. Y por último, si temo, conozco quién es Él y lo que manda Él, y entonces entenderé qué quiere Él de mí. Es importante que a nuestros hijos les enseñemos el temor de Dios, pero no a verlo como si Dios fuera el coco, ¿no? Sino que les enseñemos los atributos específicos de Dios, para que entonces ellos entiendan que Dios, en todos estos atributos que tiene, y el más importante que emana de Él es el amor. Porque si nosotros, además sí es importante, y dice el autor y también la palabra de Dios, que tenemos que decirles a nuestros hijos la otra parte de sus atributos de Dios, lo que a Dios no le agrada y que tiene que ver con el pecado, porque a veces los hijos les enfatizamos mucho del amor de Dios, que está súper bien, pero no les hablamos acerca de la parte del pecado, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nuestros hijos empiezan a tener actitudes que a veces nosotros no las percibimos como si fueran pecado, ¿no? El mentir, el tomar algo que no es suyo, el no compartir. Entonces es bien importante, y por eso es que para Dios es importante que esta enseñanza se aterrice adecuadamente a cada uno de nuestros hijos. La segunda enseñanza es: enseña a tus hijos a guardar sus mentes. Esa enseñanza la tenemos basada en el versículo de Proverbios 4:23, que dice: cuida tu mente más que nada en el mundo. La Biblia se refiere al corazón como la sede también de las emociones, como del intelecto. El ataque contra los pensamientos rectos es bombardeo desde las diferentes frentes. Hoy día, ¿qué es lo que bombardea nuestras mentes? La televisión, el radio, el internet, las redes sociales. Fíjense que esta parte de enseñar a guardar las mentes de nuestros hijos, ¿por qué Dios la pone en su palabra y por qué es tan importante? Porque a veces, y como hace rato decía René, no tenemos cuidado de lo que nuestros hijos ven y escuchan. Yo les voy a comentar así específicamente y rapidísimamente. Por ejemplo, en el cine ustedes saben que películas para niños ya están orientadas a la homosexualidad, ¿verdad? Y nosotros decimos: ay, pues es una película de niños, hay que llevarlos a verla, y los niños emocionados y ya esperan el estreno y todo, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo les vamos a decir? ¿Qué creen? Que esa película pues tiene esta parte de homosexualidad. Y sí podemos platicar con ellos esa parte, porque ellos ellos en su pequeñez no distinguen, de verdad no distinguen esto. Por ejemplo, en el de La Bella y la Bestia, ¿no? No sé si algunos ya la vieron. Ahí sale un mayordomo, ¿no? Bien evidente que es homosexual, pero ellos no lo perciben así, ¿eh? No lo perciben. Pero son de Walt Disney, ¿eh? Y son muy famosas, y mucha gente las ve. Ahí les va otro ejemplo. En el radio ahorita hay un comercial que están pasando mucho, que te habla del género. Hace unos días yo iba con mi hijo, yo lo llevaba a la escuela, y él generalmente escucha lo que yo estoy escuchando. Entonces pasa ese comercial que habla del género, y termina el comercial. Yo lo escuché y me quedé pensando: ay, qué feo mensaje, porque este comercial habla que si tú eres hombre o mujer, pero si tú decides hacer otra cosa, pues puedes serlo. Entonces, pues lo escuché, pensé, pero enseguidita mi hijo me preguntó, él tiene 7 años, dice: mamá, ¿eso del comercial es cierto?
Y le dije, no lo escuché, ¿qué decían, hijo? Y me dice, oye, es que es cierto que si tú quieres ser hombre o mujer, puedes ser lo que tú quieras. Le digo, a ver, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿tú crees que eso es correcto? Dice, no, porque Dios solamente hizo hombres y mujeres. Y si yo soy hombre, yo no puedo decidir más adelante ser mujer. Entonces, a mí me encantó. Tiene 7 años, o sea, la manera en que él me respondió. Y efectivamente, hermanos, eso es lo que nosotros cuando enseñamos e instruimos a nuestros hijos, van a empezar a analizar desde lo que ellos pueden, desde pequeños, ya hasta más grandes también, pero empiezan a analizar. Y cuando ellos empiezan a conocer la palabra de Dios, ellos también empiezan a opinar. Y entonces cuando sus opiniones son correctas, pues entonces podemos sentirnos tranquilos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y de lo que Dios hace, sin duda, en ellos. Otra cosa que en internet, que en las redes sociales circula es lo de la famosa ballena azul. Para quienes no saben, este es una red de chicos adolescentes que hacen desafíos, ¿no? Ingresa el chico que quiere ingresar, para que pueda ingresar tiene que subir una foto en donde se tatúa una ballena con una navaja, y entonces muestra que se tatuó la ballena y que es capaz de hacer los desafíos que le manden. Estos desafíos son 50 desafíos, ¿no? Y son desafíos bien grotescos porque, bueno, ya pasó el de tatuarse eso, ¿no? Con la navaja, y ya lo subió. Ya ingresó a la red, ya eres miembro, ya puedes estar de este lado. Y les van subiendo los retos así como de intensidad, de que salta una ventana a otra y tienen que mandarle evidencia, porque pues esto, a ellos así se mueven. Esta red es mundial, o sea, y de esa manera ellos pueden saber que el chico va avanzando. Bueno, ¿en qué desencadena esto? En que les dicen, bueno, si eres tan valiente porque ya has pasado todos los retos, pues ahora el último reto es quitarte la vida, ¿no? Fíjense lo que nuestros chicos hacen y a veces ni siquiera lo sabemos. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo, pues? Fíjense, la gente o la persona que ideó este desafío, el tipo de mente que tiene, que él dice que el objetivo es limpiar nuestra sociedad de gente y residuos biodegradables que no tienen ningún valor. ¿Se dan cuenta? Nuestros chicos, para ellos no tienen valor. Y obviamente, ¿quiénes ingresan a ese tipo de red? Jovencitos que de repente se sienten solos. ¿Y por qué se sienten solos? Porque los padres trabajan y nunca pueden estar al tanto de ellos. O sea, eso es algo bien impresionante. Por eso es que es importante que enseñemos a tus hijos a guardar sus mentes. Otra enseñanza es, enseña a tus hijos a obedecer a tus padres. Bueno, o a obedecernos, ¿verdad? La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes y reglas. Si queremos una generación de hijos fieles que vivan vidas rectas, debemos enseñar obediencia, y la obediencia de amor, respeto, generosidad, sana convivencia, responsabilidad y adecuadas decisiones. Vamos a ver el versículo del que nos basamos de Proverbios. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Fíjense aquí en este versículo cómo Dios pone como cabeza y que así debe de ser al padre, pero le dice, no abandones la enseñanza de tu madre, ¿verdad? O sea, qué tan importante es la educación de los dos. Ahora, la otra enseñanza es enseñanza a escoger a sus amistades. Aquí esta es bien importante, pero vamos a ver qué nos dice el proverbio primero. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daños. Este versículo nos dice esto porque desafortunadamente, y hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y a veces decimos, ¿sí será?
Y a veces sí es aplicable, y digo a veces porque no siempre pasa eso. Nosotros como padres tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para no prejuiciar, porque a veces somos tendientes a eso. Si yo veo que mi hijo se junta con alguien que tiene perforaciones, tiene un tatuado y se malviste, desde mi punto de vista, que esa ya es la moda, ¿no? Entonces yo le digo, ay, no, pues ya no quiero que salgas con ese muchacho, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque en lugar de orientarlo, posiblemente lo vamos a estar arrojando a tener esa amistad, y la va a tener, aún así no nos parezca a nosotros. Pero Dios nos permite que tengamos sabiduría para que nosotros podamos tener esa comunicación y platicar con él, platicar a lo mejor con el amigo. Es muy bueno conocer a las amistades de nuestros hijos, porque cuando las conocemos podemos platicar con los chicos o las chicas y saber sobre ellos, preguntarles sobre sus papás, sobre lo que les gusta, sobre lo que hacen, y entonces ahí nos vamos a dar una idea de lo que el chico vive, ¿no? Y bueno, es una oportunidad también para que nosotros podamos hablarle del evangelio, porque no tenemos que prejuiciar. O sea, las personas que no basan su vida en Dios viven vidas muy difíciles y creen que esa es la manera de vivir. Por eso es que tenemos que ser muy sabios en esta parte, pero sí hay que ayudarles a nuestros hijos a escoger a sus amistades. Generalmente, y lo que escuchaba hace rato, y que es cierto, nuestros hijos que son cristianos y conocen de la palabra de Dios tienen comportamientos diferentes y obviamente no van a embonar en el mundo. A mí me encanta algo que en la Magna dicen. Ellos les dicen a los chicos, compórtate conforme al evangelio. ¿Sí han escuchado quienes tienen a sus chicos aquí en la Magna? A mí me encanta porque cuando yo voy a dejar a mi hijo a la escuela, siempre que él se baja del auto, le digo, que Dios te bendiga y pórtate conforme al evangelio. Pasaron así muchas semanas y de repente, pues en una de las situaciones, como es un adolescente, dice, bueno, pues ¿por qué tanto me lo repites, no? Y sí me dijo, oye mamá, ¿por qué tanto me dices eso? ¿Crees que me porto mal? Le dije, no hijo, no creo que te portes mal. Yo creo que tú sí eres diferente, pero siempre es bueno recordarte quién eres tú. Y entonces se bajó y me dijo, va. Y me hizo así, ¿no? Me dio risa y dije, bueno, pero es bien importante esta parte, ¿no? Y que ellos sepan que pues sí estamos preocupados y ocupados por con quienes se juntan. Ahora, otra enseñanza es que enseña disciplina y corrección a tu hijo. La disciplina y la corrección es importante porque les ayudará a librarlos de las consecuencias del pecado. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Entonces aquí, si nosotros le enseñamos a nuestro hijo con disciplina y corrección, esto siempre hay que hacerlo en amor. Es bien difícil porque cuando uno se enoja, que ellos no se portan bien, a veces sí debemos de verdad de pedirle mucha sabiduría a Dios para que cuando nosotros reprendamos, no sientan ellos agresión o que no los queremos, porque nosotros sabemos que cuando reprendemos a nosotros nos duele más, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. Fíjense que yo tengo un pequeño de 7 años y nosotros tenemos 2 varitas, de las cuales una desapareció, ¿verdad? Algún día la voy a encontrar en algún rincón, pero la otra la tengo bien localizada. Y esa varita la uso mucho con el pequeño, no con el grande, fíjense tanto, porque me dice, ¿y por qué la vara la usas conmigo y con él y no? Le digo, pues porque él se porta, él obedece. ¡Ay, qué chiste! Me dice, ¿no? Y la otra vez le digo, dice, yo sería muy feliz si la varita no existiera. Y le dije, bueno, yo sería muy triste si la varita no existiera. Y se me queda viendo y me dice, ¿por qué? Le digo, porque si yo no te reprendo, hijo, a Dios no le agrada el pecado y a veces lo que hacemos, pecamos. Y entonces me dice, nada más me dijo, yo creo que se quedó pensando en que la varita pues sí es adecuada, ¿verdad? Y sí funciona, porque cuando uno les enseña la varita, uy no, por arte de magia hacen lo que tienen que hacer. Entonces, de verdad,
sí debemos usarla, pero hay que ser bien sabios para hacerlo, porque a veces la queremos usar para todo, ¿eh? O sea, ya queremos hacer esto y órale, ya esto, y a veces sí funciona, pero no debemos de hacer eso. Ahora dice la siguiente enseñanza: enséñalo a controlar sus apetitos sexuales y a ser fiel. ¿De qué nos habla esto? Aquí sí aplica el versículo. Pues la mujer ajena habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite, pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de dos filos. Andar con ella conduce a la muerte, sus pasos llevan directamente al sepulcro, ¿no? Aquí nos está hablando de una mujer, fíjense, una mujer ajena. Y dirían, bueno, ¿es importante enseñarles a los hijos desde ahorita eso? Sí, sí es importante. Es bien importante porque ahorita cuando ellos empiezan a ser adolescentes, pues empiezan a despertar la parte hormonal, ¿no? Entonces, si nosotros no platicamos con ellos o no los guiamos, créanme que afuera los van a guiar. ¿Y quiénes creen? Sus amiguitos, ¿no? Que no saben nada. Entonces es importante que nosotros platiquemos. Son temas bien, no son temas fáciles, ¿eh? ¿Cómo les explicas? No son temas fáciles. Hay que pedirle de verdad a Dios. Por eso es que es bien importante que la sabiduría primero la recibamos nosotros, la entendamos y la vivamos, para que entonces podamos transmitirla a los hijos adecuadamente. Entonces, cuando nosotros les hablamos de esta parte sexual, porque además la palabra de Dios, hay otros versículos que nos dicen que destruyen el alma, porque además te conducen al pecado, te esclavizan. Fíjense bien, la fornicación es uno de los ejemplos más claros hoy día, lo cual literalmente es fatal porque destruye el alma de la vida a los adolescentes. Hoy día se les hace muy fácil que la vida sexual sea parte de su noviazgo y esto acarrea consecuencias, como lo sabemos, de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y además psicológicamente también les afecta, porque eso de estarse escondiendo, de que si me ven, de que si está tu mamá, de que sí me explicó, entonces por eso es que todas estas cosas como que para qué las tienen ellos que estar viviendo, ¿no? Pero hay que enseñarles a ellos, pues obviamente ellos deben de conocer su cuerpo, deben de experimentar en ellos, en sentir las sensaciones, y por eso mismo es importante que nosotros, cuando tenemos hijas, que las mamás hablen con las hijas, y los que tenemos hijos varones, que los papás hablen con los hijos. Eso es lo más adecuado. Porque además abrirnos a la comunicación, a las dudas que puedan tener. No nos espantemos ni nos sorprendamos porque posiblemente nos pregunten cosas que ni siquiera nos imaginamos que ellos ya están pensando. Pero sí es importante que nosotros seamos los que los enseñemos en esta parte. Entonces también aquí nos habla de la fidelidad, porque además si nosotros les explicamos que esa parte de la vida sexual la van a vivir, pero cuando ellos elijan a la mujer adecuada de acuerdo a los propósitos de Dios, que ellos deben de guardarse de esos apetitos. Aquí ustedes saben que en Horeb hacen los chicos que deciden hacer este acto de consagración, lo hacen y reciben un anillo, ¿no? Y este anillo lo entregan con la mujer que se casan o el hombre que se casan. Fíjense qué padre es, ¿no? Porque entonces es un anillo nada más, pero tiene un significado para ellos y así ellos lo aceptaron y lo asumieron. Entonces, pues estemos hablando con nuestros chicos adolescentes y las chicas adolescentes también. Porque cuando ellos se casen, entonces entenderán que el amor o el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe, literal, hasta que uno de los dos muera, ¿no? Y no estar diciendo, ay, no, ya adelante me caso con otra, ¿no? Y si no funciona, con otra. O sea, seamos nosotros bien sabios para enseñarles esos principios a nuestros hijos y obviamente el ejemplo es bien importante. Muy bien, otra enseñanza es que vigilemos sus palabras. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios
4:24 dice, evita el decir cosas falsas, apártate de la mentira. Aquí nos enfoca mucho a la mentira, pero también cuidemos mucho lo que decimos. Lo que nuestros hijos dicen es mucho de lo que ellos son, y el lenguaje que hoy día usan nos llevan a pensar en dónde están sus padres. Tengo un hijo, bueno, ya de mi hijo de secundaria, que cuando vamos por él, mi esposo y yo nos sorprendemos porque hablan un lenguaje, yo no sé si sepan las groserías que dicen, que cuando yo era estudiante sí se hablaban, pero yo lo escuchaba de los chicos. Las mujeres, de verdad que no éramos así, o las groserías que pasaban tonto, cosas muy... Pero hoy día no hablan con un lenguaje y lo peor de todo es que tú las miras, y ellas siguen hablando, normal. Entonces yo digo, ¿y dónde están sus papás? Me acuerdo que ese día yo estaba tan sorprendida, a decir espantada, que salió mi hijo y le dije, oye Edgar, ¿en tu escuela tus compañeros hablan con groserías? Y me miró y me dijo, sí, todos hablan igual. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ahorita escuché a unas chicas que acababan, no sé si se fueron de pinta, le digo, pero estaban ahí esperando a alguien, todavía no salían nadie, por eso supongo que se fueron de pinta y tenían el uniforme, y hablaban terriblemente, eran dos chiquitas de segundo, tercero, y dice, fíjate que sí, mamá, que así hablan todos. Y entonces le dije, ¿todos? ¿No? Así como que todos. Y dice, bueno, todos ellos, yo no hablo así. Cuando yo llegué aquí, yo escuchaba que hablaban así y me quedaba callado y me agachaba. Y una vez sí les dije, es que a mí no me gusta que hablen así. Y entonces se modifican un poquito, pero son groseros, mamá. Entonces dije, wow, porque ¿dónde están los papás? Y también algo decía el hermano René, a veces los hijos se comportan delante de los padres diferente, ¿verdad? Y en la escuela son. Por eso es que es bien importante que esa parte nosotros la detectemos, ¿no? Nosotros tenemos que vigilar lo que hablan. Si en algún momentito escuchamos una mala palabra, a ver, ven para acá. ¿Sabes qué significa? ¿Dónde la escuchaste, no? Porque a veces ni saben qué dicen ni la dicen nada más, ¿no? Me acuerdo que una vez mi hijo, el pequeño, dijo, ay mamá, es que yo soy bien Gatorade. Y le dije, ¿qué? Soy bien Gatorade. Y le digo, ¿dónde escuchaste eso? Dice, es que la otra vez escuché que pero él se basaba en el refresquito, ¿no? Y yo, ¿dónde escuchaste? Y dice su hermano, Gatorade es un homosexual. Y dice, ¿sí, mamá? Pero él, le digo, sí, hijo, no lo digas. Entonces ya no soy así, pero fíjense, o sea, son de las palabras que ni sabe, pues tiene 7 años, pero es Gatorade, dice, ¿no? Vamos a la otra enseñanza que es, enséñala a llevar a cabo su trabajo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Fíjense qué importante es esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante entonces enseñarlos a trabajar y administrar su dinero? Vamos a ver rápidamente estas dos juntas. Porque dice, debemos enseñarles a trabajar, a que todo lo que inician lo deben determinar, porque tienen iniciativa, pero no tienen acabativa, ¿verdad? Entonces hay que enseñarlos. Y además lo que deben hacerlo tienen que hacer bien y con compromiso, porque todo lo que hacemos glorifica a Dios. Ellos deben de entender eso, que todo lo que ellos hagan van a glorificar a Dios. Entonces si ellos lo hacen mal hecho, pues fíjense cómo glorifican a Dios, y eso que tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante esa parte. La importancia de administrar su dinero es porque acuérdense que todo lo que tenemos no es de nosotros. Dios nos los da porque somos sus administradores. Si nosotros a nuestros hijos empezamos a enseñarles que todo lo que ellos tienen es de Dios, y como es de Dios, pues hay que darle a Dios, ¿verdad? Aquí nos habla de que además aquí nos habla de una bendición, de que si nosotros correspondemos esa parte y entendemos lo que Dios nos quiere decir, entonces Dios nos va a bendecir. Y aquí es bien importante que desde nosotros entendamos la parte de dar nuestro diezmo. Si nuestros hijos ven que nosotros damos el diezmo, ellos también deben de diezmar, ¿verdad?
Y luego dicen, ¿y por qué? Una vez mi hijo, ya era pequeño el grande, dice, ¿por qué ustedes dan un dinero en un sobre? Ah, pues porque es el diezmo que le damos a Dios. Pero ¿cómo? Dice, ¿a Dios le hace falta el dinero? No, no le hace falta nada. Es la manera como lo glorificamos. Ay, dice, y se asoma al sobre y dice, ¿por qué le dan tanto? Le digo, a ver, Edgar, tienes que entender que tú también tienes que dar tu diezmo. Bueno, fue la oportunidad para hablarle que él también tenía que dar su diezmo. Y dice, pero yo no trabajo, pero tú recibes dinero, ¿no? A veces tus tíos te dan tu domingo y tienes más dinero que yo. Si tú les das el 10% de eso a Dios, tú glorificas a Dios, así sea que de 50 pesos, tú le des 5 pesos, eso es tu 10%. Ay, pues 5 pesos es bien poquito, ¿no? Mejor le doy 10, fíjense, ¿eh? Fíjense qué padre, ellos analizan esa parte que nosotros deberíamos de ser tan bondadosos así de Dios, porque no es de nosotros, es de Dios. Pero esa parte la tenemos que entender primeramente nosotros para que la podamos transmitir a los hijos, pero es una enseñanza que Dios pone que debemos hacerlo, pero a veces no lo entendemos nosotros, ¿verdad? Entonces, honremos a Dios con lo que Él nos da, porque Él nos da todavía mucho más. El último es enseñarles a amar a Dios y amar a sus semejantes. Este versículo nos dice de Deuteronomio 6:5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y al referirnos a la palabra todo, es con todo lo que yo pienso, siento, hago, tengo. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Si nosotros les enseñamos a ellos, pero a ver, aquí hay algo bien importante, que siempre hay algo de por medio que para que nosotros les enseñemos a los hijos, ellos también lo tienen que ver y que es el ejemplo de nosotros. Como ellos vean que amemos a Dios, ellos así lo van a amar. Ajá. Ellos así van a entender el amor a nuestro prójimo, ¿no? Pero si ellos aprenden a amar a Dios, pues bueno, nos van a amar a nosotros como sus padres, van a amar a sus semejantes, o sea, en la escuela, a sus amigos, a su familia, a sus hermanos en Cristo. Entonces, bien importante que es que nosotros lo transmitamos con el ejemplo. Fíjense aquí esta diapositiva que pongo. Decir que eres cristiano porque vas a la iglesia es como decir que eres hamburguesa porque vas al McDonald's, ¿verdad? Predica con tu ejemplo. Y sería todo, mis hermanos. Muchas gracias.